Usar bitcoins, obtener bitcoins en un exchange. Hola, soy Joseph Albertwein y desde Tech Starting Point quiero contarte una forma en la que se puede comenzar a usar bitcoins. Esta serie de videos breves te mostrará cómo usar bitcoins en la vida cotidiana. Una forma de obtener bitcoins es comprarlo, y para eso necesitarás a alguien que desee venderlos. Los exchanges son sitios de internet que proveen un entorno donde los que compran y venden bitcoins se pueden encontrar. Casi todos cobran una pequeña comisión por los servicios que brindan. Por su modalidad de trabajo podríamos categorizarlos en al menos dos grupos principales. Primero, en algunos son los particulares los que concretan la operación, siendo el exchange básicamente una herramienta para encontrarse, como puede ser el caso de Local Bitcoins y Paxful. Segundo caso, en otros, el exchange concreta la operación, usando los fondos que los usuarios depositaron antes de solicitar hacer una transacción. Estos son los casos de, por ejemplo, Bitstamp y Kraken. En tercer lugar, puede haber algunos que combinen las dos modalidades, dependiendo del tipo de operaciones que cada usuario realice o del servicio que contrate. Veamos como ejemplo el caso de Local Bitcoins, que tiene mínimas exigencias de registración. Te puedes dar de alta solo con un mail y una vez concretada la registración, te asignan una dirección de bitcoins con saldo cero. Es en esa dirección que puedes recibir los bitcoins y desde esa dirección que puedes enviarlos. Cuando esté lista tu registración, puedes presionar el botón Comprar bitcoins. En la pantalla de compra puedes especificar tus preferencias, cuánto quieres gastar y con qué moneda se hará el pago, y puedes elegir la forma de pago. Entre las formas de pago disponibles pueden estar tarjeta de crédito, PayPal, transferencia bancaria, pago en efectivo encontrándote en algún lugar con el vendedor y otras formas. Entre las ofertas disponibles que te aparecen listadas, podrás elegir un vendedor presionando comprar. Si lo deseas, puedes consultar su perfil, reputación e historial de transacciones. También podrás leer las condiciones que el vendedor exige. Y si estás de acuerdo, puedes avanzar con la compra siguiendo las instrucciones que el vendedor especificó. Estas instrucciones pudieran incluir que menciones en el asunto de un mail el número de operación con el cual hiciste una transferencia bancaria. Es posible que el vendedor espere tener la operación de pago confirmada antes de enviar los bitcoins a la dirección que Local Bitcoins te asignó. En general, exchanges como Local Bitcoins proveen herramientas para chatear o mandar mensajes con los particulares que participan de una transacción aún antes de comenzar a operar. Local Bitcoins te restará un pequeño importe como comisión del total de bitcoins que recibas. Puede que haya algún gasto adicional relacionado con el medio de pago que elijas, como el importe que te cobra PayPal por enviar dinero. La transferencia de los bitcoins podría tardar entre 10 y 90 minutos desde el momento que el vendedor te los envía. Una vez que lleguen los bitcoins a tu dirección de Local Bitcoins, podrás ver el saldo actualizado en la parte superior derecha de la pantalla. Felicitaciones, si es así, ya tienes los bitcoins, puedes calificar al vendedor y tu primera operación con bitcoins ha sido concretada. Bienvenido, en los próximos videos explicaré cómo puedes usar los bitcoins para comprar cosas y pasarlos a tu billetera local y algunos consejos básicos al operar con exchanges. No olvides presionar el botón suscribir para recibir las últimas novedades del canal Yo No Sé Tampoco. En el video de apertura del canal Yo No Sé Tampoco te contaré por qué te puede beneficiar pertenecer a una comunidad que declare Yo No Sé Tampoco. Luego haré entregas con más temas relacionados con el software y el uso de la información y cómo estos pueden afectar de manera positiva tu vida cotidiana. No te pierdas los próximos episodios de Yo No Sé Tampoco.